En los pueblos de España, entre establos, eras y caminos de tierra, nació un lenguaje que no se aprende en ningún libro. Expresiones forjadas por gente que madrugaba antes que el sol y sabía leer el cielo mejor que cualquier almanaque. Hoy se están perdiendo como se pierden los oficios que las vieron nacer. Pero detrás de cada una hay una historia, una sabiduría y una forma de entender el mundo que las ciudades nunca terminaron de entender. Bienvenido a la España rural que habla. Año de nieves, año de bienes. Hoy casi nadie lo dice, pero durante siglos fue uno de los refranes más repetidos en las casas de labranza de toda la península. Cuando llegaba el invierno y la nieve cubría los campos, los campesinos no se lamentaban. Al contrario, lo celebraban, y tenían razones de sobra para hacerlo. La nieve actuaba como una manta natural sobre la tierra, protegiendo las semillas del hielo más brutal, aportando humedad de manera lenta y constante al deshacerse, y matando las plagas que de otro modo arrasarían con todo en primavera. El labrador que veía nevar en enero sabía que en julio tendría el trigo alto. No era superstición, era conocimiento acumulado durante generaciones. Una meteorología popular tan precisa como cualquier estación moderna. Hoy los termómetros y las aplicaciones del móvil han sustituido esta sabiduría, pero el campo sigue funcionando exactamente igual que antes. Más terco que una mula. Si hay un animal que ha dejado huella en el lenguaje rural español, ese es la mula. Criatura de carga por naturaleza, cruce de burro y yegua, la mula fue durante siglos el motor del campo. Araba, tiraba de carros. Y subía la mercancía a las ferias. Pero tenía un carácter propio que ningún labrador olvidaba. Cuando la mula decidía que no quería moverse, no había fuerza humana en el mundo que la convenciera. Podías tirar, empujar, gritar, amenazar. Ella miraba al frente con una calma que desesperaba. La mula no obedecía por miedo, sino por convicción propia. De esa realidad cotidiana tan conocida por cualquier hombre de campo, nació esta comparación tan directa como justa. Llamarle a alguien más terco que una mula no era un insulto cualquiera. Era señalarle con el mismo rasero con que se medía a uno de los animales más temidos y respetados del agro español. Atar los perros con longaniza. Esta expresión nació de verdad, no de un dicho inventado, sino de una escena real ocurrida en Candelario, un pequeño pueblo de la Sierra de Béjar, en Salamanca, y famoso por sus embutidos. Allí vivía a principios del siglo XIX un fabricante de chorizos llamado Constantino Rico, conocido como el Choricero, cuya figura inmortalizó el pintor Ramón Valleu en un tapiz que hoy puede verse en el Museo del Prado. En su fábrica trabajaban varias mujeres del pueblo. Un día, una de ellas, harta de las molestias de un perro que no paraba de entorpecer el trabajo y sin encontrar ninguna cuerda a mano, decidió atar al animal con lo primero que encontró: una ristra de longanizas. Un muchacho que entró a dar un recado lo vio y salió corriendo a contarlo por el pueblo. La historia se extendió y desde entonces, decir que en un sitio se atan los perros con longaniza es decir que allí sobra de todo. Más tonto que Abundio no fue uno solo, fue varios, o quizás ninguno, porque su historia se perdió entre versiones y leyendas. La más extendida en el mundo rural lo sitúa como un campesino cordobés de los siglos XVII o XVIII que protagonizó hazañas de una ingenuidad tan descomunal que su nombre pasó a ser sinónimo de torpeza. Se dice de él que fue a vendimiar y se llevó uvas de merienda, que vendió sus zapatos para comprarse los cordones, o que en una carrera en la que corría solo llegó el segundo. Lo que sí está claro es que el nombre Abundio era frecuente entre gente humilde y analfabeta del campo, y que por eso mismo empezó a usarse como apodo de la torpeza más rotunda. Hoy en día casi nadie se llama Abundio, y casi nadie usa esta expresión. Pero en los pueblos de la España de hace unas décadas era el insulto más gráfico que podías recibir. En echar margaritas a los cerdos. En cualquier granja española de otro tiempo, el cerdo era el animal más aprovechado de todos. No se tiraba nada de él, desde el morro hasta el rabo. Sin embargo, precisamente por eso, también era el símbolo perfecto de quien no aprecia lo que recibe. Esta expresión viene del Sermón de la Montaña, donde Jesús advierte que no hay que echar las cosas sagradas a quienes no saben valorarlas. En latín, la palabra usada fue margaritas, que no significaba la flor, sino las perlas. Sin embargo, al traducirse el Evangelio al castellano, alguien confundió el término y margaritas se quedó como estaba, convirtiendo las perlas en flores. Así, la frase pasó de hablar de joyas a hablar de algo aparentemente humilde. Pero el mensaje era el mismo que cualquier labrador entendía. No desperdicies lo mejor que tienes con quien no va a apreciarlo. Una enseñanza tan válida en el campo como en cualquier otro lugar. Pueblo pequeño, infierno grande.
Quien haya vivido en un pueblo pequeño sabe exactamente de qué habla este refrán. Cuando todos se conocen desde la cuna, cuando las familias llevan generaciones mirándose de reojo, cuando un comentario mal puesto puede convertirse en un rencor que dura décadas, la convivencia tiene una tensión que la ciudad desconoce. En el campo no existe el anonimato. Todos saben lo que hiciste, lo que hizo tu padre y lo que hizo el padre de tu padre. Las ofensas no prescriben, los favores tampoco. El asiento en la iglesia, el turno en el molino, el lindero entre dos fincas. Cualquier detalle podía convertirse en una guerra de baja intensidad que nadie recordaba cómo había empezado. Esta expresión, viva ya en el siglo XIX, recoge con una honestidad brutal algo que los que idealizan la vida rural prefieren no ver. Que donde todo el mundo se conoce, nadie puede esconderse. Tener menos luces que un candil de aceite. El candil fue durante siglos la única fuente de luz en las casas del campo español. Un recipiente de aceite con una mecha de trapo, tan humilde como funcional, que apenas iluminaba lo suficiente para no tropezar en la oscuridad. No era precisamente una fuente de luz generosa. Por eso, cuando alguien quería decir que una persona era especialmente torpe o poco espabilada, la comparación con el candil resultaba perfecta. Y la expresión juega con el doble sentido de la palabra luces, que en castellano significa tanto la iluminación física como la inteligencia y la capacidad de entendimiento. Tener menos luces que un candil de aceite era el insulto más castizo y gráfico que podía recibir alguien en el mundo rural. Hoy hemos sustituido el candil por la bombilla eléctrica y el insulto ha ido perdiendo fuerza, pero en otro tiempo cualquier persona del campo entendía perfectamente la comparación. El que tiene padrino se bautiza. En los pueblos de la España rural, el bautismo no era solo un sacramento religioso, era también un acto social de primer orden. El padrino elegido para bautizar a un niño pasaba a ser, de alguna manera, su protector. Y esa protección tenía consecuencias muy concretas en la vida cotidiana. Abría puertas, facilitaba trabajos, resolvía conflictos. En una sociedad donde las relaciones personales lo eran todo y las instituciones llegaban tarde o no llegaban, contar con alguien influyente marcaba la diferencia entre prosperar o quedarse atrás. De ahí nació esta expresión, que no necesita mucha explicación porque sigue siendo igual de verdad hoy que hace 200 años. El que tiene padrino, en el sentido figurado de quien tiene un valedor, un protector, alguien que habla bien de él en los sitios correctos, logra lo que quiere. El que no, se queda moro, como decía la versión más cruda del mismo refrán. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Antes de que este refrán se convirtiera en una frase de uso común para todo el mundo hispanohablante, vivía en el campo y en los bosques medievales. Su origen está en la cetrería. El arte de cazar con aves rapaces, que fue durante siglos uno de los pasatiempos favoritos de la nobleza, pero también una práctica conocida en el mundo rural. El halcón que un cazador tenía posado en su mano era una herramienta de valor incalculable. Soltarlo para intentar cazar un buitre en vuelo era una apuesta peligrosa, porque el halcón podía no volver. La sabiduría práctica del campo decía que era mejor conformarse con lo seguro que arriesgarlo todo por una posibilidad. El refrán aparece ya en la literatura española del siglo XV, y Cervantes lo usó varias veces en el Quijote. Pero su alma es rural, es de cazador, de labrador que sabe que la cosecha en el carro vale más que la que todavía está sin recoger. Al mal paso, darle prisa. Esta expresión nace directamente del campo y de los caminos de tierra. En tiempos en que los agricultores cruzaban a pie arroyos crecidos, atravesaban barro después de la lluvia y recorrían senderos con el peso de la carga a la espalda, encontrarse con un tramo malo del camino era algo muy habitual. La reacción natural ante ese mal paso era dudarlo, pararse, buscar la manera de evitarlo. Pero la experiencia enseñaba otra cosa. Dudar en medio de un arroyo helado o en un terreno inestable hacía que las cosas fueran peor. La solución era simple y directa: pasar rápido y no pensar demasiado. Lo que hay que aguantar, mejor aguantarlo de una vez y dejar de darle vueltas. Esa filosofía práctica, forjada en miles de kilómetros de caminos malos, se convirtió en un consejo universal para enfrentar cualquier situación difícil. Una de esas frases que el campo le regaló a la vida entera. Ir al surco y no volver. En el campo, el surco era la unidad básica del trabajo. Era el camino que abría el arado a través de la tierra, largo y recto, que el labrador seguía de un extremo al otro del bancal. Ir al surco significaba empezar la jornada de trabajo, ponerse en marcha, meterse en faena. Era una expresión tan cotidiana en la vida agrícola que acabó por adquirir otro significado más hondo. Porque había hombres que salían al campo por última vez sin saberlo, que se iban al surco una mañana y ya no volvían.
La muerte en el campo podía llegar así, sin aviso, mientras uno estaba haciendo lo que había hecho toda la vida. Con el tiempo, la expresión ir al surco y no volver pasó a usarse para hablar de quien desaparece sin explicación, de quien muere o simplemente se va y no hay noticias suyas. Una metáfora solemne y discreta, y muy en la línea de esa manera rural de hablar de las cosas sin nombrarlas directamente. Estar como el culo del boyero. Los boyeros eran los hombres encargados de guiar los bueyes en las labores del campo. Una jornada de trabajo con bueyes era agotadora, sucia y extremadamente dura. El boyero pasaba horas caminando detrás de los animales, expuesto al sol, al barro, al polvo y al estiércol. Al final del día, su estado era de un deterioro físico que no dejaba lugar a dudas. Esta expresión, directa y sin eufemismos como corresponde al habla rural, se usaba para describir algo en un estado lamentable, ya fuera una persona, una herramienta, una casa o cualquier cosa que mostrara signos evidentes de desgaste y abandono. En el campo no se andaba con rodeos para describir las cosas tal como eran. Lo que estaba hecho polvo, estaba hecho polvo. Y no había metáfora más clara para expresarlo que la imagen del hombre que había pasado el día entero arando bajo el sol. No es lo mismo predicar que dar trigo. Durante siglos, la Iglesia tuvo en el mundo rural español un poder enorme. El cura del pueblo no solo administraba los sacramentos, sino que también mediaba en conflictos, aconsejaba sobre asuntos prácticos y, en ocasiones, recaudaba el diezmo, esa 10ª parte de la cosecha que los labradores debían entregar como contribución eclesiástica. Con el tiempo, la distancia entre los sermones del domingo, llenos de exhortaciones a la generosidad y el sacrificio, y la realidad de quien cobraba el diezmo puntualmente, generó una ironía popular que se convirtió en refrán. Predicar era fácil. Dar trigo, en cambio, costaba mucho, especialmente cuando la cosecha había sido mala. Y esta expresión es una forma muy directa de señalar a quien dice una cosa y hace otra, quien manda sacrificios que él mismo no está dispuesto a asumir. Una crítica tan fina como certera que el campo español supo formular con pocas palabras. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. En los pueblos de la España antigua, el anciano tenía una autoridad que hoy resulta difícil de imaginar. El viejo del lugar era el almanaque vivo de la comunidad. Sabía cuándo había que sembrar y cuándo no, recordaba los inviernos más duros, conocía qué familias tenían agua en el pozo en agosto y cuáles se quedaban sin ella. Su experiencia era un bien colectivo. Esta expresión recoge exactamente eso. El diablo, en el imaginario popular, es el ser más astuto y malicioso que existe. Y sin embargo, incluso él, su mayor virtud no es ser diablo, sino ser viejo. Es decir, la experiencia acumulada supera a cualquier habilidad innata. En el campo, donde la naturaleza sorprende con sequías, heladas y plagas que nadie previó, los que más sabían eran siempre los que más habían visto. La sabiduría no venía de los libros, sino de los años, y de haberse equivocado muchas veces antes de acertar. Llover sobre mojado. Cualquier labrador sabía muy bien lo que significaba esta imagen. Cuando la tierra ya estaba empapada por una lluvia anterior y volvía a llover, el agua nueva no servía de nada. No era absorbida, no alimentaba las raíces, simplemente resbalaba hacia los arroyos, llevándose consigo el suelo más fértil. Era el momento más frustrante del campo. La lluvia que llega de más, que no ayuda sino que añade problemas a los que ya había. Y de esa observación directa de la naturaleza nació la expresión para hablar de situaciones en las que los problemas se acumulan sin remedio, donde una dificultad llega antes de que la anterior haya podido resolverse. No hay respiro, no hay tierra seca donde empezar de nuevo, solo más agua sobre lo ya empapado. Una imagen tan exacta que dejó de ser meteorológica para convertirse en una manera de describir lo que todos hemos sentido alguna vez, que cuando las cosas van mal del todo. Tener más morro que un burro comiendo zarzas. Para entender esta expresión hay que haber visto alguna vez a un burro comiéndose una zarza. El animal mete el hocico entre las espinas con una determinación y una tranquilidad que desafía cualquier lógica. Las zarzas pinchan, arañan, se enganchan en el pelo, pero el burro avanza sin inmutarse, y forzando el morro entre las ramas más espinosas como si nada. No hay malestar que lo disuada, no hay obstáculo que lo detenga. De esa imagen tan vívida y tan conocida en el mundo rural, nació la comparación perfecta para describir al caradura sin remedio, a la persona que pide lo que no le corresponde, que traspasa los límites más evidentes sin inmutarse, que se mete donde no le llaman y sale tan tranquila. En el campo, donde los animales eran compañeros de trabajo y de observación cotidiana, estas comparaciones tenían una contundencia que ninguna otra descripción podía igualar. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. En los pueblos de la España rural,
La matanza del cerdo era uno de los momentos más importantes del año. Se hacía en otoño o en invierno. Reunía a toda la familia extendida y los vecinos. Y era tanto una faena como una celebración. Pero después de las horas de trabajo duro, llegaba el momento delicado: repartir. ¿Quién se llevaba los lomos? ¿Quién los chorizos? ¿Quién las morcillas? ¿Quién los huesos? El que tenía el cuchillo en la mano y dirigía el reparto tenía una ventaja evidente sobre los demás. Podía hacerlo con justicia, sí, pero también podía apartar para sí los mejores trozos antes de que nadie se diera cuenta. Esta observación tan concreta y tan humana se convirtió en un refrán que va mucho más allá de la matanza. Habla del poder de quien controla la distribución de cualquier cosa, del riesgo de dejar en manos ajenas lo que a uno le importa. Una lección de política rural que sigue siendo igual de válida hoy. Quedarse con el rabo entre las piernas. Esta expresión viene directamente de los perros, y que durante siglos fueron compañeros inseparables del pastor y del labrador. El perro del campo no era un animal de compañía, sino una herramienta de trabajo, un guardián del rebaño, un aliado en la faena. Y como cualquier animal social, expresaba su estado de ánimo con el cuerpo. Cuando un perro se siente avergonzado, reprendido o derrotado, esconde el rabo entre las patas traseras. Es un gesto de sumisión, de reconocer que ha perdido. El pastor que veía a su perro en esa postura sabía exactamente lo que había pasado. Los hombres del campo, que observaban a sus animales con una atención que hoy nos costaría imaginar, trasladaron esa imagen al comportamiento humano. Irse con el rabo entre las piernas es reconocer la derrota con la misma silenciosa evidencia que el perro. No hace falta decir nada. La postura lo dice todo. Más vale tarde que nunca, pero más vale nunca que tarde. Esta versión más severa del refrán clásico es la que circulaba en el campo cuando las consecuencias de llegar a destiempo eran reales y costosas. El labrador no podía permitirse filosofías reconfortantes. Si se retrasaba en sembrar, la helada tardía arruinaba todo. Si llegaba tarde a recoger, el granizo destrozaba la cosecha en el campo. En ese contexto, la versión suavizada del refrán resultaba poco útil. Por eso en el mundo rural se desarrolló esta variante más dura, que no consuela sino que advierte. Sí, más vale tarde que nunca, eso es verdad. Pero hay situaciones en las que hubiera sido mejor no hacer nada que llegar tarde y hacer el daño que no se hubiera hecho de haberse quedado quieto. Una sabiduría sin compasión, forjada por gente que sabía que en el campo los errores se pagan con el estómago. Pueblo que no tiene campanas, pueblo que no tiene alma. La campana de la iglesia era en la España rural mucho más que un instrumento musical. Era el reloj del pueblo en una época en que nadie tenía uno en la muñeca. Marcaba la hora de levantarse, la de comer, la de volver del campo. Pero también anunciaba los nacimientos, los matrimonios y las muertes, cada uno con un toque distinto que todo el mundo sabía interpretar. Las campanas convocaban a la asamblea del pueblo, avisaban del incendio, anunciaban la llegada de las tormentas. Era la voz colectiva de la comunidad, el único medio de comunicación que llegaba a todos al mismo tiempo. Un pueblo sin campanas era un pueblo mudo, desarticulado, sin memoria ni aviso. Por eso esta expresión tenía un peso enorme entre quienes la usaban. No era una metáfora poética, era una descripción literal de lo que significaba perder esa voz. Hoy las campanas siguen en las torres, pero ya casi nadie sabe escucharlas. Si alguna de estas frases te recuerda a un abuelo, a un pueblo, a alguien que ya no está, cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta leerlos. Y si quieres seguir recordando aquellos tiempos, te invitamos a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación. Seguro que también te van a gustar.